estamos aquí con Cristina y David, los papás de Julia, una niña que tratamos en psicología y logopedia, bla, bla. Y teníamos muchas preguntas para haceros. ¿Qué tal? Bien. Muy bien. Ante todo, bueno, queríamos preguntaros, pues, ¿cómo describiríais a Julia, vuestra hija? Pues ¿Cómo es? la verdad es que Julia es una niña muy cariñosa. Tiene un carácter a veces complicado debido a su situación, pero la verdad es que a nivel general es muy, muy cariñosa. Yo la describiría así, quizás. Sí, muy alegre, muy risueña, con sus particularidades. Claro. Y cuando nació, todo era normal, todo era como una Sí, niña con un todo desarrollo correcto. típico. ¿Y a qué edad os disteis cuenta que había alguna cosa que no iba como era de esperar? Pues realmente no nos dimos cuenta muy temprano porque coincidió con el confinamiento del COVID Sí. y decidimos escolarizarla con 2 años porque no habíamos tenido oportunidad de relacionarla con otros niños y pensábamos pues que simplemente el no tener curiosidad por jugar con otros niños era por la falta de exposición a ello. Entonces decidimos escolarizarla y al empezar el cole la profesora vio que ella no era tan colaboradora como otros niños, que no tenía tanto interés y fue ahí cuando la profe nos trasladó a nosotros su inquietud. Entonces nos refirió a atención temprana y allí nos dieron un diagnóstico bastante alarmante porque no estábamos preparados para ello. Nos dijeron que Julia no fijaba la mirada, que no quería colaborar absolutamente nada y que tenía pues un diagnóstico acercándose al autismo, sin decirlo rotundamente, pero que se inclinaban hacia ello. Nosotros la verdad que no estábamos preparados para ello, pensábamos que había sido demasiado radical y bueno, con las pautas que nos dieron, pues lo primero que se nos ocurrió pues fue empezar en Blabla, donde nos guiasteis un poco y en ese mar de dudas y de inseguridades y de desinformación, pues nos disteis una luz que seguir. Sí. ¿Diríais que es importante hacer este diagnóstico temprano, precoz? Sin lugar a duda. Creo que el poder realizar este diagnóstico y poder empezar cuanto antes con un tratamiento que beneficie al niño, sin duda creo que le abre un margen de oportunidades de cara al futuro que de otra manera creo que no lo tendría. El cambio de Julia es muy grande en muy poco tiempo y por eso diría que hay que empezar cuanto antes para que tengan una oportunidad. Entonces tenemos a Julia, que nace, tiene un desarrollo aparentemente normal hasta que la escolarización y a partir de ahí empezamos tratamiento en Bla Bla. Correcto. Empezamos con una frecuencia, venía 2 veces en semana. Sí, hora y media. Y actualmente estamos haciendo ahora 10 horas 10 horas, semanales. Sí. ¿Vosotros veis mucha diferencia entre estas dos modalidades? Absolutamente. Sí. ¿En qué cosas habéis notado Pues cambios? se ven avances semanales. Cuando estábamos con la terapia 2 veces a la semana, yo estaba con Julia, porque David no podía, y yo veía cómo costaba el trabajo muchas veces por la rigidez y que le costaban muchas semanas el llegar a controlar alguna actividad que se le hacía, pues como hacer un puzzle o una nueva actividad que no le llamaba la atención. Aquí estamos viendo un avance pues brutal. Sí, su nivel de concentración también cambia, porque antes con las dos sesiones semanales que tenía, su nivel de concentración mejoró, pero es verdad que a raíz de mantenerlo más constante y más estable, su nivel de concentración a la hora de enfocarse en una actividad, en su autonomía, en juegos, en relaciones con nosotros, ha mejorado muchísimo. Yo lo achaco a eso. Y la comunicación también, mucho más en la mirada, como el que fije la mirada antes no era pensable
para ella, más que a nosotros, porque nosotros nos veía todos los días y somos sus padres, pero ya lo hace con todo el mundo. Sí, quizá incluso no solo el que te mire, sino ha cambiado la forma en que te mira, como que realmente te está mirando, porque todos podemos mirar a una pared y nos puede dar lo mismo a la hora de fijar, pero su manera de mirarte sí que ha cambiado, como te mira más profundamente, te está mirando realmente, quiere mirarte. Entonces eso también ha cambiado. Claro, el cambio de la terapia en dos veces en semana a una semi-intensiva se nota en cuanto a intensidad, hay más horas de entrenamiento. Y además también creo que se nota en el tipo de modalidad, ¿no? En el trabajo que se está haciendo. Es enfocado en el análisis conductual, estamos obteniendo más resultados. Sin lugar a duda. ¿Creéis que os hemos explicado suficientemente qué es el análisis conductual? ¿Estáis contentos con este tipo de trabajo que estamos todo el rato reforzando las conductas positivas de la niña? Por supuesto, además que ya no es solo lo que aprende la niña, sino al final hay mucha desinformación en cuanto a cómo ayudar a estos niños, y sin duda vosotros nos habéis brindado no solo el enseñarle a ella, sino el enseñarnos a nosotros, porque nosotros muchas veces no sabes cómo ayudarle, no sabes qué está pasando, no tienes la información ni las herramientas para poder ayudar a tu hijo, lo cual es muy frustrante. Y sin embargo, gracias a vosotros, pues tenemos esas herramientas, la frustración de Julia ha bajado, la nuestra también, porque ahora la entendemos, sabemos cómo ayudarla. Claro, con el análisis de la conducta lo que hacemos un poco es analizar la conducta que se está dando, ver por qué o para qué la está haciendo y darle una consecuencia, ¿no? Y siempre intentamos premiar las conductas que deseamos que ella vaya repitiendo, y así pues ha aprendido a emparejar imágenes, ha aprendido a hacer puzzles, ha aprendido a mirar, que antes miraba de otra forma. Sí, también todavía no habla, pero dice muchas cosas y con sentido, sabiendo lo que significan, que eso tampoco lo hacía antes. No, claro, te repetía, pero como puede repetir un loro, sin tener conocimiento de qué estoy diciendo. Claro, llegó cantando muchas canciones, ¿no? Con muchas ecolalias, estas han disminuido. Ahora pide, por ejemplo, eso, saltar, o pide las cosas agua, que pide quiere. galletas, pide... De forma propositiva, con sentido. Eso es, y consciente de lo que pide. Vale. ¿Y en casa estáis notando también diferencias, pues eso, a nivel de autonomía, a nivel de poder tener un poquito, que esté más distraída con cosas más adecuadas? Porque antes el juego era como muy repetitivo, ¿no? No solo repetitivo, sino que exigía una implicación 100% de nosotros, es decir, no era capaz ni de jugar ella sola, ni de pasar un rato ella sola con sus juguetes. Teníamos que estar siempre uno de nosotros, si no, no era capaz. Y ahora, sin embargo, es capaz de estar sola jugando, sola pintando, con sus cuentos, lo cual es muy bien porque ella misma puede... entretenerse. Sí, y la verdad que... las quejas, las rabietas han disminuido. Mucho. ¿Están igual? Han disminuido mucho. ¿Y por qué creéis que han disminuido? Porque entiende más lo que le decimos y se frustra menos porque ella también puede comunicarse mejor con nosotros. Se hace entender mejor. Vale. ¿Julia está escolarizada ahora? Sí. ¿En qué modalidad está escolarizada? Ordinaria. ¿En un colegio ordinario? Con apoyos. ¿Creéis que es la mejor opción? ¿Optaríais por otra opción? A día de hoy sí creo que es la mejor opción, porque creo que a la hora de relacionarse con otros niños y sobre todo dadas las características de Julia, que puede tender a repetir conductas, creo que el tener una escolarización ordinaria es lo mejor, porque al final estos niños pueden ser de muchas maneras diferentes y hay veces que pueden copiar cosas que no queremos porque no hace, y entonces creo que en una manera ordinaria sí es ahora mismo, diría, la mejor opción para Julia. Y por la mañana, bueno, lo que hacemos es que Julia viene un rato con nosotras a Bla, donde se hace un trabajo individualizado, donde la atendemos, la enseñamos a prestar atención, y de ahí puede integrarse mejor en la clase ordinaria. Vale.
¿Y el papel de las familias en la terapia, Pues, cómo lo veis? ¿Cómo os sentís implicados? Muy ¿No? importante, Sí. es muy importante porque todos tenemos que ir a uno, tanto la terapia como el colegio, como las familias, es muy importante, y el que el colegio colabore también lo es. También, bueno, nos han dejado esas 2 horas que no llevamos a Julia diariamente, y al final pues se han implicado en ese sentido, y la comunicación entre todos para que Julia vea una continuidad de directrices para que vaya aprendiendo, pues es muy importante. Y la idoneidad también de que sea en horario de mañana, Eso para es. nosotras es muy importante, porque ella no está tan cansada como podría ser, ¿no? A las 5 de por la tarde. ejemplo, si la hubieseis cogido hoy por la tarde, no hubiera sido capaz de absolutamente nada. Está mucho más Nada, cansada, y por las porque mañanas llega está agotada. muy concentrada. Claro, podríamos trabajar, pero el rendimiento pues no es el mismo No. en el horario de mañana que en No. la tarde. Sin lugar a duda, no sería lo mismo. Pero bueno, un poco también como nosotros, cuando nos levantamos estamos más frescos, y al final del día, después de trabajar, pues Claro, lo mismo. Eso es. Vale, ¿y recomendaríais el programa Te Habla a otras familias? Sí, La terapia bueno, a partir de análisis conductual. Sin lugar a dudas. Sí. 100%. ¿Por qué? ¿Cuándo empezar? ¿Por qué? Cuanto antes, ¿y por qué? Porque Por todo. el cambio se ve desde el minuto 0. Por lo menos con Julia, desde la primera semana vimos Ya hubo avances, cambios. y que viene muy contenta además, que Sí, le gusta que la verdad que que los viene refuerzos encantada. positivos pues como que le animan a seguir aprendiendo. Sí, es como al final es como nosotros vamos a trabajar también pues, para obtener algo. O sea, a Julia esos refuerzos es, por así decirlo, como su sueldo, diría yo. Sí, sí. Viene, trabaja, pero sabe que va a tener lo que ella quiere, lo que le gusta. Ujú. Entonces dice, pues yo voy, hago lo que tengo que hacer, aprendo y al final obtiene su recompensa. Eso es. Y con sus terapeutas pues son Vamos. fantásticas, y van muy bien, y Me tienen encanta. muchas ganas de venir a verlas. Así que, Muy ¿qué bien. vamos a decir? Que Pues estamos muchas gracias. encantados.